Muy buenas tardes, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Cordialmente te saluda tu profesor Juan Mario Ojeda Rodríguez, profesor de Historia. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un repaso de los 4 primeros temas que hemos visto en esta unidad, pero no sin antes recordar la importancia de las medidas preventivas a tomar para combatir conjuntamente esta batalla del COVID-19. Hay que considerar, muchachos, las medidas del Estado peruano, del Ejecutivo, el aislamiento y distanciamiento social, 2 medidas preventivas muy importantes para el cuidado y la lucha contra el COVID-19. Además de ello, la higiene y limpieza permanente que todos debemos tener para poder evitar contagiar a algún familiar o nosotros mismos. Utilización de agua con jabón espumoso, lavado de manos constantes, alcohol de 96 grados y o podrías utilizar también alcohol en gel. Todos ganaremos esta batalla. El compromiso es de todos. Bien, ahora en esta oportunidad vamos a conversar un poco, recordar básicamente los temas que ya hemos visto. Nosotros hasta la cuarta semana vamos a evidenciar 4 temas importantes, de los cuales podemos considerar sobre el origen de la historia en el Perú. Vamos a empezar a hablar justamente sobre la era primitiva, esa era primitiva que va a abarcar casi 25.000 años de duración. Es un periodo bastante amplio en el Perú que va a marcar y de otra manera dejar algunos aspectos importantes que van a ser trascendentales para los pueblos posteriores que se van a llegar a convertir en altas civilizaciones o altas culturas. ¿Esto qué quiere decir? Que son los inicios del origen de los primeros pobladores en el Perú. La era primitiva, como decía, va a estar dividida en 2 grandes periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. En el periodo lítico vamos a evidenciar básicamente que es el periodo más extenso de la historia peruana, el cual vamos a considerar que va a durar aproximadamente algo de 15.000 años más o menos. Es un periodo bastante extenso, donde va a estar marcado drásticamente por factores importantísimos que vamos a mencionarlos. Primero, hay que tener en cuenta cómo se encontraba la Tierra, el Perú y América en ese entonces. Hablemos de un periodo bastante difícil para el hombre de ese entonces. La especie que aparece en el Perú es un Homo sapiens sapiens. Ese, esa evolución que el hombre ya tenía la capacidad de crear, la capacidad de poder afrontar situaciones difíciles. Entonces tuvo que afrontar básicamente condiciones drásticas como bajas temperaturas en algunas regiones de la sierra, altas temperaturas en las regiones de la costa, escasez de alimentos, básicamente luchar contra animales salvajes, silvestres que existían en esa época. Tuvo que ir descubriendo situaciones que les van a permitir adoptar conocimientos. Es así, básicamente su vida fue empírica y el empirismo le permitió de una u otra manera concebir conocimientos que los va a poner en práctica posterior y que le van a permitir satisfacer necesidades importantes. Ahora, hay algo que mencionar aquí. En este periodo el hombre se va a caracterizar por el uso de la piedra como herramienta o materia prima fundamental. Esa piedra que él va a utilizar es una piedra que poco a poco lo va a ir descubriendo y va a seleccionar, obteniendo la fabricación de herramientas y utensilios importantes para el desarrollo de su vida, como las actividades económicas que desarrolló, como fue la caza de animales y la recolección de alimentos. También importante mencionar aquí que vamos a encontrar los inicios del panteísmo, o sea, lo que básicamente posteriormente va a ser la religión en el Perú. Ahora, el periodo lítico, como le dije, va a tener aproximadamente 5.000 años de antigüedad. 15.000 años, disculpen, va a ser el periodo más extenso. Sin embargo, posteriormente va a darse un nuevo periodo donde el hombre ya evoluciona, donde deja de ser básicamente primitivo y entra a un periodo de desarrollo al cual le vamos a llamar el periodo arcaico, que va a estar dividido en 2 fases, el periodo arcaico inferior y el arcaico superior, en lo cual vamos a encontrar 2 diferencias muy marcadas, a pesar de ser el mismo periodo, 2 diferencias muy marcadas en 2 diferentes fases. Mientras en el periodo lítico el hombre era nómada, o sea, caminaba de un lugar a otro, sin control alguno, en la búsqueda de alimentos para satisfacer sus necesidades, en el arcaico inferior vamos a encontrar un seminomadismo, o sea, esa actitud errante de caminar de transhumancia la va a modificar básicamente por establecerse temporalmente en un determinado lugar. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué se establece temporalmente en un determinado lugar? Básicamente porque va a descubrir una nueva actividad económica, que va a ser la horticultura. La horticultura son los inicios de la agricultura, básicamente donde va a aprender
a las semillas, que son las pepas de los alimentos de algunos vegetales, los va a sembrar y por ende va a obtener plantas y posteriormente frutos. Eso le va a permitir asegurar su alimento temporalmente cerca a los ríos. Igualmente va a domesticar animales. Recordemos los animales básicos que van a abundar y se van a cazar y crear aquí en el Perú van a ser los auquínidos camélidos. Auquínidos camélidos que son básicamente la llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco y los roedores oriundas como es el cuy. Entonces esto le permite al hombre tener un alimento más cercano en el grupo donde él se desarrollaba, que le va a permitir también un desarrollo notable, porque va a experimentar una nueva fase, va a llegar a evolucionar al arcaico superior, donde el hombre ya va a ser sedentario. O sea, no de sedentarismo, estamos hablando básicamente del establecimiento permanente en un determinado lugar. ¿Y qué es lo que logra llegar a este nivel de sedentarismo? Entonces, imagínense, si desarrolló la horticultura, entonces luego de procesar esa información, mejorarla, desarrollarla, va a llegar al nivel de desarrollar una agricultura incipiente. Esta agricultura incipiente, lógicamente, son los inicios de una agricultura tecnificada que posteriormente la va a poner en práctica. La agricultura incipiente va a comprender básicamente la utilización de abonos o fertilizantes naturales como su propio excremento o excremento de animales o aves, o también desperdicios, vísceras de peces, de animales, que permitía fertilizar la tierra y por ende producir mayor cantidad. Eso le generó qué cosa, miren, interesante, generó asegurar abundancia, producción y por ende satisfacer más necesidades de más personas. Entonces los grupos humanos fueron creciendo de una manera muy notable. Esto va a significar, muchachos, de que de una u otra manera el hombre desde sus inicios en el periodo lítico hasta el arcaico superior evoluciona. Pero es importante mencionar que todavía no son culturas, sino simplemente son restos arqueológicos. ¿Y por qué digo que no son culturas? No son culturas porque básicamente estos grupos humanos son minoritarios. En el lítico andaban de 8 o 10 personas, que son hordas o bandas. Posteriormente en el arcaico llegaron a conformarse entre 20, 30 hasta 100 personas, que son los grupos mayoritarios. Pero no lograron establecer una organización política, social, económica, religiosa formal. Simplemente iban asentándose en determinados lugares hasta que posteriormente van a reconocer a un líder principal, que en este caso va a ser un sacerdote. Por ende es que no se le considera básicamente lo que es una cultura. Sin embargo, va a ir desarrollando, va a ir avanzando paulatinamente y esto va a significar de que este hombre llega a alcanzar un nivel de desarrollo muy notable, porque va a desarrollar la textilería, va a desarrollar los primeros, digámoslo así, recipientes, miren, que son los inicios de la cerámica, los recipientes que van a ser utilizados básicamente o hechos básicamente de arcilla o adobe que se encontraba a la orilla de los ríos. Eso ya es un progreso indiscutible para la época. Podríamos decir que era su tecnología. Ahora, estos restos arqueológicos van a poder evidenciar también a los investigadores que ya del panteísmo que se utilizaba en el periodo lítico van a llegar ya a lo que es la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Dirán ustedes. La teocracia básicamente son los orígenes de la religión en el Perú. Una religión que va a estar abocada básicamente a la creencia de seres divinizados de la naturaleza, pero que van a estar representados por una persona que en este caso va a ser el más sabio, el más fuerte, el más aguerrido, que le van a llamar sacerdote. Evidencia tenemos a Caral, el primer estado teocrático del Perú, centro religioso importante donde se va a lograr desarrollar una sociedad muy ligada a lo astronómico. Esta astronomía le va a permitir evidenciar, por ejemplo, y construir calendarios astronómicos, poder diferenciar cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, las estaciones y muchas cosas más. Y también lo va a llevar también a construir una concepción importante, porque estas concepciones van a permitir también realizar rituales religiosos, cultos a los muertos, sacrificios humanos, que van a tener una connotación bastante particular para la época. En manera de casualidad, digamos, así funcionaba, ¿no? Porque casualmente había escasez de lluvia, sin embargo sacrificaban personas y llovía, consideraban que los dioses habían escuchado sus petitorios y por ende estaban contentos por la ofrenda que le habían dado. Entonces eso significaba siempre sacrificar personas que eran consideradas unas ofrendas. Bien, ahora
del periodo arcaico y el lítico, nos va a traer consigo también, muchachos, lo que es básicamente el origen de la civilización en el Perú. Si hablamos de civilización, nos referimos ya básicamente a lo que es la cultura propiamente dicha en el Perú. Esto significa que para ello tenemos que entender qué cosa. Entender que van a haber teorías propuestas por investigadores. En sí van a haber muchas teorías, pero de las cuales vamos a rescatar cuatro importantes: autoctonista, inmigracionista, allochtonista y hologenista. Vamos a irlas describiendo parte por parte. La teoría autoctonista va a ser propuesta por Julio César Tello Rojas, que va a ser considerado el padre de la arqueología peruana. Interesantes descubrimientos como Sechín, cultura chavín, la cultura paracas, de lo cual rescata de Chavín el descubrimiento más importante y considerándola que va a ser la madre o matriz de todas las culturas en el Perú. Esto va a traer consigo que el concepto que tiene él de la cultura peruana es que diga que se origina en el Perú, que es propia, nativa, oriunda, originaria en el Perú. Pero las raíces no se encuentran básicamente en Chavín, en la costa, en Anca, sino básicamente se van a encontrar en la Amazonía. ¿En dónde? En las tribus amazónicas llamadas arahuas. Y esta investigación va a traer consigo de que llega a la conclusión por los patrones culturales o manifestaciones culturales encontradas en costa y en la Amazonía que tengan estrecha relación. Entonces, en este basa su sustento. Sin embargo, surge la oposición de Federico Max Uhl, un alemán, también importante investigador, que va a tener investigaciones importantes y descubrimientos como Moche, Nazca, Chimú, donde considera básicamente que esas son las culturas más antiguas del Perú y no Chavín. Sin embargo, él cree y considera que el origen de la cultura peruana no se encuentra en el Perú, sino se encuentra más bien fuera del Perú. Y él considera que Centroamérica o Mesoamérica, que son los territorios de México, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, es donde se origina, donde encontramos la cultura maya y la cultura azteca. Considera él de que los pobladores de Centroamérica o Mesoamérica llegaron por tierra o por mar al territorio peruano, básicamente en lo que se encuentra Moche y Nazca, que él la llama Potrochimú y Protonazca, y de ahí nace básicamente la cultura peruana y empieza a difundirse por todo el territorio peruano. Evidencias tenemos básicamente las construcciones como son las famosas pirámides truncas que encontramos aquí en el territorio de la costa, pertenecientes a Nazca y a Moche. Bien, sin embargo, tenemos ahora otro investigador científico importante, Federico Kaumandoy, que tiene estrecha relación con lo que dice Max Uhl. Él considera que la cultura peruana no se origina en el Perú, sino básicamente viene de Centroamérica o Mesoamérica. Pero existe un punto diferencial con la propuesta de Max Uhl, porque considera de que los pobladores que llegaron de Centroamérica van a tener un puente cultural que va a ser llamado la cultura Valdivia-Ecuador. Efectivamente, partieron de Centroamérica, llegaron a lo que es el Ecuador, perfeccionaron técnicas, aprendieron nuevos conocimientos, desarrollaron la cerámica y una vez instruidos, una vez mejorados, van a avanzar y van a llegar básicamente a lo que es el Perú. Y ahí empieza la difusión por todo el territorio peruano. Tiene estrecha casi relación con lo que propone nuestro amigo Federico Max Uhl. Ahora, la última teoría es la teoría propuesta por Luis Guillermo Lumbrea, descubridor del gran imperio Wari en el año 1969. Es una propuesta bastante interesante, también llamada teoría hologenista o teoría neo-autoctonista. Significa que va a hacer una remasterización del pensamiento de Tello. Básicamente considera de que la cultura peruana sí se origina en el Perú, que es nativa del Perú, pero avanza en un proceso cíclico de desarrollo. Y en ese proceso cíclico de desarrollo va recibiendo influencia de otros pueblos, foráneos o extranjeros, podríamos decir la cultura chilena, mambucha araucana, podríamos decir la cultura boliviana, los aymaras, podríamos decir la cultura chicha colombiana, podríamos decir la cultura Valdivia, Ecuador, podríamos decir la cultura maya o azteca. Y con esos aportes culturales que recibe básicamente de estos pueblos o culturas, la cultura peruana se va a volver una mixtura. Por eso que decimos que el Perú es un país pluricultural. Entonces, esas son las teorías más importantes que tratan de explicar de una u otra manera el origen de la cultura en el Perú, de lo cual va a traer consigo un proceso, digámoslo así, de división o periodificación. ¿Qué es una periodificación? Es básicamente la división
del tiempo en periodos, en lo cual en el Perú van a haber muchas periodificaciones propuestas por Pablo Macera, por ejemplo. Hay una periodificación que es la más aceptada, la de John Rowe, un norteamericano, que es la que justamente tomamos como, digámoslo, como guía para poder entenderla. John Rowe considera que efectivamente, como otros investigadores, existen tres horizontes culturales y dos regionalismos. ¿Qué es un horizonte? ¿Qué es un regionalismo? Un horizonte es el periodo de mayor amplitud y desarrollo de una cultura. En el Perú tenemos tres: primer horizonte, segundo horizonte y tercer horizonte cultural. ¿Cuáles son las culturas representativas? En el primer horizonte tenemos a Chavín, en el segundo horizonte Huari, y en la tercera el horizonte tenemos a los Incas o el Tahuantinsuyo. Y tenemos dos regionalismos, que son los periodos intermedios entre horizonte y horizonte. Significa que en los periodos de horizonte, cuando decae la cultura principal, empieza una independencia o autonomía. Básicamente va a ser el primer regionalismo y el segundo regionalismo. Ahora, estos momentos que les he dicho, periodos, van a tener nombres diversos también, por si acaso, de los cuales vamos a conocerlos. Miren, el primer horizonte cultural, llamado también primera síntesis cultural, formativo peruano, periodo de las altas civilizaciones o altas culturas, o la revolución agrícola, es donde vamos a encontrar básicamente el periodo de pueblos que han alcanzado un nivel de desarrollo cultural importantísimo. Entonces deja ya el periodo llamado lítico y arcaico y llega a establecerse como cultura, con una organización política, social, económica y religiosa, de lo cual está dividido en tres fases: lo que consideramos el formativo inferior, formativo medio y formativo superior. De lo cual tenemos formativo inferior, tenemos en la cultura Sechín; formativo medio, cultura Chavín; y el formativo superior tenemos en la cultura Paracas, Pucará, Viruga, Inazo y Salinar Copinique, que son las más importantes de ese periodo. Pasamos al segundo regionalismo. El segundo regionalismo también es llamado segundo desarrollo regional o intermedio temprano o intermedio inicial. Aquí va a ser llamado también, muchachos, el periodo de los maestros artesanos, las sociedades hidráulicas, diferentes nombres que están asociados a las características que lo resaltan. De lo cual tenemos las siguientes culturas: Moche, Nazca, Tiahuanaco, Recuay, Cajamarca, Lima y Huarpa. Luego pasamos al horizonte medio. En el horizonte medio vamos a evidenciar básicamente la presencia de una sola cultura. Este horizonte medio, también llamado segundo horizonte cultural, es uno de los más importantes porque llega a consolidarse un solo imperio cultura, que es la cultura Huari, que nace básicamente de tres pueblos: de la influencia Nazca, de la influencia Tiahuanaco y la influencia Huarpa. Recordemos que Nazca, excelente trabajo en cerámica; Tiahuanaco, fortalezas, construcciones, creadores del bronce; y Huarpa, la organización económica. Entonces, esas tres culturas que entran en decadencia en el primer horizonte cultural, luego influencian directamente en la formación de cultura Huari. La cultura Huari se erige como un gran imperio que va a abarcar básicamente los territorios de costa y sierra, a la cual le van a llamar cultura panperuana. Entonces, esta cultura panperuana va a entrar en un momento de decadencia, y la decadencia está sujeta básicamente a fenómenos naturales según las investigaciones: crecimiento demográfico, escasez de alimentos, no se pudo satisfacer necesidades, por ende es que los pueblos comienzan a independizarse, y esta independencia trae consigo básicamente lo que es el intermedio tardío. Ese intermedio tardío es el periodo de independencia o autonomía cultural de estos pueblos, de los cuales fueron sometidos por Huari. Ahora vamos a encontrar una independencia: Lambayeque, Ocicán, Chimú, Chincha, Tayán, Chachapoya, Renos Aymaras y Chancas. En este gran periodo vamos a encontrar el desarrollo notable y exclusivo de lo que es la metalurgia y la orfebrería. ¿Qué se asocian ustedes? La metalurgia es el trabajo de los metales comunes, y la orfebrería el trabajo del oro, plata y piedras preciosas. Encontramos aquí los excelentes trabajos de Chimú, de Lambayeque. Si ustedes investigan, el Museo de la Nación en Lima tiene los trabajos más hermosos de oro y plata hechos de Lambayeque, Ocicán y Chimú, o Chimor también llamado. Bien, aquí finaliza justamente con el imperio Chanca, la cultura Chanca, que va a ser una de las culturas más rebeldes, una élite militar muy poderosa que va a enfrentar a los incas, y por ende aquí vamos a marcar un punto definitivo de este periodo, digámoslo, intermedio, en el cual en el año 1438, en la batalla de Yaguarpampa, o también llamada la batalla o llanura de sangre o pampa de sangre, es donde se va a disputar el territorio de los chancas con los incas. Y aquí donde vamos a encontrar la acción valerosa de Titu Cusi Yupanqui, que va a ser hijo de Huiracocha Inca,
que va a asumir básicamente el poder para enfrentar a los chancas y los va a derrotar en esa batalla de Yaguarpampa, de lo cual él posteriormente, gracias a esa gran acción, va a recibir el nombre de Pachacute. Y Pachacute significa básicamente transformador del mundo, y él es el que inicia el periodo expansivo del periodo incaico. Recordemos que el periodo expansivo del periodo incaico va a significar que el Cusco va a ser transformado con forma de puma, se van a dar las grandes construcciones que van a marcar una diferencia increíble en el imperio incaico. Se va a ordenar, se va a establecer como lengua oficial o idioma oficial el quechua, el servicio militar obligatorio y muchos procesos más importantes para el desarrollo del tercer horizonte cultural, que es básicamente la última síntesis cultural del Perú. Penosamente aquí vamos a encontrar el final de la autonomía cultural peruana por la presencia de los españoles. Los españoles que van a llegar en el siglo XVI, que básicamente van a marcar el final de la autonomía cultural peruana, porque ellos van a llegar a imponer la cultura europea y por ende la religión católica, que va a ser el sometimiento total de todos los pueblos preincas e incas, y por ende se habla de un nuevo periodo hacia adelante, lo que es el periodo hispano, porque nosotros fuimos conquistados, colonizados y posteriormente llegamos a un periodo que duró casi 300 años, porque es en el año de 1824 que obtenemos la independencia total de Perú, un 9 de diciembre de 1824. Desde 1532 que llegaron, 1542 conquistan, entonces hasta 1824 básicamente van a ser casi 300 años de dominio, maltrato y abuso sobre la cultura autónoma del Perú. Bien, muchachos, hemos repasado los 4 temas anteriores, espero que les haya gustado. La única recomendación: cuídense mucho contra el COVID, estudien, cumplan con sus tareas y pronto estaremos de nuevo. Un fuerte abrazo a la distancia. Con cariño, profesor Mario G. Rodríguez. Cuídense.